Dayspring en Ciudad Juárez y en algunos otros lugares de aquí de México y de Estados Unidos. Su servidor, Salomón Hernández, muy contento de poder en esta nueva ocasión compartir con ustedes esta materia que tiene que ver con la licenciatura en Consejería Cristiana. Nuestra materia es justamente esta: cómo incorporar ministerio de consejería en mi iglesia. En esta ocasión, pues por el doctor José Pacheco. Y bueno, vamos entonces a nuestro libro. Hoy estaremos considerando la introducción y estaremos considerando el capítulo 1, 2 y 3. Y los siguientes capítulos los estarán leyendo ustedes desde su casita, los estarán comprendiendo con esta ayuda visual por medio de este video, en donde vamos a aclarar el panorama general y algunos conceptos importantes para entender mejor nuestro material y poder realizar nuestra tarea y obviamente pues poderlo llevar también a la práctica con la ayuda del Señor. Vamos entonces a la introducción de nuestra materia. Mire, el propósito de este curso es un propósito muy práctico. Prácticamente es el propósito de que nosotros podamos establecer un ministerio de consejería formal. No solamente hacer la labor de aconsejar, sino establecer un ministerio de consejería formal en nuestra iglesia local. Se nos dan algunos pasos de cómo podemos preparar a la iglesia local para próximamente establecer este ministerio. Se nos habla del perfil de los consejeros y algunos otros consejos más muy interesantes. Por cierto, hoy estoy luchando con la alergia, así que si sorbo demasiado la nariz, discúlpenme, me siento un poquito mal de salud en ese sentido. Bueno, la iglesia la podemos ver como un refugio para el alma. En la Biblia encontramos, como ustedes ya saben, más de 800 versículos que nos hablan acerca de la salud mental. La iglesia es, vamos a decirlo de esta manera, es un hospital espiritual, donde las almas pueden ir, ser sanadas, ser curadas y recibir consuelo. Por otro lado, el evangelio es acompañamiento espiritual. El evangelio es ir, movilizarnos, buscar al perdido, darle buenas noticias, traerlo para que sea parte de una comunidad y una vez que está en la comunidad, acompañarlo y discipularlo hasta el último día de su vida. Por otro lado, muchos creen que el evangelio no tiene nada que ver con la consejería. Muchos creen incluso que la iglesia nada tiene que ver con la consejería. Pero la consejería, si se lleva a cabo de una manera ética, de una manera estructurada, de una manera espiritual, entonces podemos lograr que sea una herramienta muy, muy efectiva, hermanos, para nuestra congregación. El ministerio de consejería podemos describirlo de esta manera, y es una manera en la que el doctor José Pacheco nos propone en la página 2, en la introducción. Él lo describe de esta manera, yo lo hice como manera de fórmula. El ministerio de consejería es igual a la labor pastoral más la labor de un profesional de la salud. Dicho de otra manera, cuando nos capacitamos pastoralmente y nos capacitamos técnicamente, tenemos entonces un ministerio de consejería. Esa es la intención con cada uno de ustedes, con nuestros alumnos de la licenciatura en consejería. Es justamente la intención que ustedes y yo podamos capacitarnos, no solo capacitarte en lo espiritual, sino también en lo pastoral y en lo técnico. Por eso es que en los cursos tú has visto bioética,
hormonas, temperamentos, conducta y demás. Porque entendemos que cuando nos capacitamos en lo técnico y en lo espiritual, esta amalgama nos permite ser consejeros muy completos. Más allá de las técnicas, aunque hablaremos un poquito de técnica, este libro nos propone que el alma del ministerio de la consejería es depender de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. La palabra y el Espíritu son el fundamento y sobre eso construimos el ministerio de la consejería, entendiendo que el ministerio de consejería, igual que el ministerio musical, ministerio de educación cristiana y demás, todos ellos son extensiones pastorales. Es decir, todos ellos tienen la visión de alcanzar a los que el pastor no puede llegar en persona por medio de técnicas y estrategias, pero alinearlos a todos a la misma visión pastoral. Hay milagros que nosotros vamos a encontrar cuando desempeñamos un ministerio de consejería en la iglesia. Reconciliaciones familiares, reconciliaciones matrimoniales, sanidad interior, restauración del propósito y bueno, un montón de situaciones preciosas que nosotros podemos experimentar. Capítulo número 1. Fundamentos bíblicos y teológicos de la consejería cristiana. Vamos a este primer capítulo. En este primer capítulo, el doctor José Pacheco nos está hablando acerca de las bases bíblicas de que sí efectivamente, ¿por qué no decirlo? No solo podemos establecer un ministerio de consejería, sino que debiéramos de hacerlo. El doctor José nos presenta a continuación entonces las bases bíblicas, los argumentos bíblicos de lo que es un ministerio de consejería. Quiero, antes de ir a eso, hablarles un poquito acerca de lo siguiente. Se me viene a la mente y creo que es algo que nos puede ayudar a aclarar un poquito las ideas, que por cierto esto lo vimos en la materia de sanando almas heridas hace un par de meses, también para nuestra licenciatura. Hay una triple desconexión que se genera cuando una persona tiene una herida en el alma. La triple desconexión es: la persona se desconecta de Dios, la persona se desconecta de sí mismo y la persona se desconecta con los demás. Y esta triple desconexión debe atenderse por medio de una consejería lo más formal posible en la iglesia. El psicólogo puede quizá ayudar a la persona, al paciente, a reconectar con dos de estas tres desconexiones. Pero falta lo más importante. El psicólogo puede ayudar a conectar con nosotros mismos, nos puede ayudar a conectar con los demás, pero el psicólogo, al menos que sea cristiano, nunca va a poder ayudarnos a conectar con Dios. Es por eso que la importancia de que el consejero cristiano esté preparado técnica, pero también bíblicamente. Un ejemplo de esta triple desconexión es alguien que se desfalca económicamente, que tiene problemas con gastar dinero que no debe y que no logra salir de un bache económico que él mismo se infringe porque apenas tiene algo de dinero y no hay en qué gastarlo. Bueno, ¿en qué sentido hay una desconexión con Dios? Generalmente, aquellos que no han superado esas disfuncionalidades económicas terminan por no dándole a Dios lo que a Dios le corresponde. Por ejemplo, no generalizo, pero muy comúnmente alguien que batalla y falla constantemente en el tema del dinero es alguien que en su interior
tiene algunas heridas. Es muy común, por ejemplo, que alguien que siempre sufrió pobreza, ahora que ya tiene más, sigue con la mentalidad de pobreza. No puedo, no tengo. Y esta mentalidad de pobreza genera ciertos pensamientos que nos hacen fallar en Dios o a Dios en esa área. Alguien que generalmente falla en la parte económica y que desfalca su propia economía es alguien que regularmente no diezma como debe diezmar. Es alguien que generalmente no ofrenda generosamente como lo debemos de hacer los cristianos. Y es alguien que generalmente falla a la palabra de Dios porque no ayuda al necesitado. Razones más, razones menos, como yo no le voy a dar al pastor, ni yo no voy a mantener al pastor. Como mi pastor no lo necesita porque él trae mejor carro que yo. Como yo ahorita no puedo diezmar y Dios sabe que apenas con lo que tengo me alcanza, si doy diezmo pues no me va a alcanzar. Como yo no puedo ofrendar en la iglesia porque pues somos muchos y aquel si tienen, aquellos que den más. Como por ejemplo también yo no ayudo al pobre porque yo ahorita mismo estoy muy necesitado, yo tengo que ver primero por mí. Todo este tipo de pensamientos que a veces parecen ser piadosos, correctos, realmente nos hablan de lo que hay en el corazón. Yo lo digo de esta manera: el diezmo y la ofrenda y la ayuda al necesitado hablan más de nuestro corazón que de nuestra cartera. Entonces hay una desconexión con Dios. Válgame en este tema. ¿Por qué? Porque estoy fallando su palabra, porque no estoy dando con fe, o porque ni siquiera estoy dando y entonces estoy desobedeciendo y mi vida espiritual se ve estorbada. Ay, disculpe, estoy batallando con la alergia. La segunda desconexión es desconexión conmigo mismo. Generalmente, alguien que está en este mismo ejemplo se desfalca a sí mismo. ¿Por qué? Porque apenas recibe algo de dinero y se lo gasta. Y al poco tiempo tiene culpa porque está una y otra vez sobrepensando. No debí de haber gastado ese dinero. Ya estoy otra vez batallando. ¿Cómo voy a conseguir para la semana? No cambio. ¿Cómo le voy a hacer? Y ya está otra vez estresado, ya está decepcionado de sí mismo, etcétera. Hay una desconexión con uno mismo en cada área donde uno tiene alguna herida en el interior. Y tercera desconexión, con los demás. Bajo este mismo ejemplo, pues él está desconectado con los demás en el sentido de que no es capaz de cooperar en la reunión familiar ni un poco de dinero. Y obviamente los demás notan eso y a veces hay conflictos. Está desconectado con los demás para empezar con los necesitados. Porque al necesitado ni siquiera le bajamos el vidrio del carro para darle una moneda o un billete, porque pues el que lo necesita soy yo y hago como que él va pasando por aquí al lado mío, pero yo no lo veo. Entonces siempre toda herida en el alma genera una triple desconexión. Desconexión con Dios, que es la base, desconexión con nosotros mismos y desconexión con los demás. Dicho esto, vayamos a algunos fundamentos bíblicos. Capítulo 1, versículo 4 de nuestro libro. Primero, es importante señalar que encontramos argumento bíblico a favor de la consejería cristiana desde el Génesis hasta el Apocalipsis. A lo largo de toda la Biblia, mis hermanos, encontramos que la consejería está presente en el texto sagrado. Hay ejemplos múltiples de acompañamiento, ejemplos múltiples de exhortación, de mentoría, de dirección espiritual, por ejemplo. Por otro lado, uno de estos primeros casos de consejería, quizá muy conocido, lo encontramos en Éxodo 18. En Éxodo 18 vemos a un Moisés abrumado al borde de un colapso mental por burnout, por estrés crónico. Y este Moisés tenía un serio problema. Él era todólogo,
él hacía todo. Entonces su suegro Petro, que temía a Dios, Jetro no era el ungido de Jehová, Jetro no hacía milagros de parte de Dios, pero Jetro era empresario, era hacendado, él tenía gente a su cargo y él tenía recursos, ovejas y riquezas. Él era un buen administrador de equipos y de recursos. Entonces Jetro va con Moisés y al observar que su yerno Moisés tiene una carga excesiva, le da una consejería. Le dice, mientras tú sigas encargándote de toda la nación, van a pasar dos cosas. Tú te vas a enfermar, te vas a desgastar y vas a empezar a frustrar al pueblo. ¿Por qué? Pues porque siempre donde hay una herida o una falla en el alma, hay desconexión con uno mismo, hay desconexión con los demás, y no está más mencionar, obviamente quien está en excesiva labor como Moisés, termina descuidando su relación con Dios. Entonces encontramos aquí un ejemplo práctico, mis hermanos, acerca de la consejería. También encontramos lo que podemos llamar la sabiduría intergeneracional. ¿En dónde la podemos encontrar? Bueno, en diferentes textos. Uno de ellos es Deuteronomio 5 o 6, 5 si no me equivoco. Bueno, ayúdeme con la cita. Cuando el Señor manda a su siervo que todas estas palabras, los mandamientos de Jehová, Él los tenga sobre su corazón y los hable con sus hijos y con sus nietos cuando vayan por el camino y los cuelgue y los coloque y los escriba en los postes, en las casas, en las puertas, para que los vean sus hijos y sus nietos. ¿Esto qué es? Esto es sabiduría intergeneracional. Perdón. Encontramos entonces que la consejería no es nada más persona a persona bíblicamente, sino que incluso Dios está interesado en que seamos capaces de dar una consejería intergeneracional a las siguientes generaciones. Esto es bíblico. Por otro lado, vaya, no está de más decirlo, encontramos todo un libro pues, que nos da consejos, el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios encontramos miles de consejos que entre ellos Salomón y algunos otros 2 o 3 escritores bíblicos nos dan. Proverbios es prácticamente el tratado bíblico que aborda la consejería bíblica y práctica. Si hay un tratado en la Biblia que tenga que ver todo con la consejería bíblica y práctica, es justamente Proverbios, que generalmente Proverbios nos lleva o nos insta a 3 cosas. 1, a buscar consejo, a escuchar la corrección y a valorar la instrucción. Fíjate la práctica, la dinámica práctica de Proverbios. Generalmente se nos insta a buscar consejo, se nos insta a escuchar la corrección y a valorar la instrucción. ¿Para qué? Para preservar la vida, para fomentar la justicia y para cultivar la prudencia. Podemos resumir todo Proverbios en esto: preservar la vida, por otro lado, fomentar justicia y cultivar ser prudentes. Por otro lado, en los Salmos encontramos también muchas oraciones reflexivas, muchas oraciones. Incluso encontramos que el salmista dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona, Él es quien sacia. Y comienza el salmista, pareciera ser que a dar una autoterapia. Y comienza él a autoaconsejarse y a recordar lo bueno que es Dios,
que vale la pena seguir adelante, etcétera, etcétera. Fíjate qué interesante. En los salmos, gran parte de los salmos, encontramos consejería. Encontramos una de las estrategias de la consejería muy recomendadas, la oración reflexiva. Aconsejar al paciente o al aconsejado que mientras él ora, él reflexione y él medite: Señor, yo estoy mal, estoy pecando en esto, y tu palabra dice esto, y este pecado me está dañando a mí, está dañando de esta manera mi relación con tal. Me explico, la oración reflexiva es una de las estrategias que se utilizan en la consejería cristiana, y Salmos está repleto de oraciones reflexivas. También nuestro máximo modelo, el modelo supremo de consejero, pues es Jesús. La Biblia le llama admirable consejero. ¿Y cómo era Jesús como consejero? Bueno, él siempre daba o él propiciaba encuentros personales transformadores. Uno de ellos fue la mujer samaritana, por ejemplo. En Juan 4, la samaritana es confrontada por Jesús en su manera de vivir. Ella tiene un encuentro con Jesús, Jesús dialoga con ella y Jesús no solo le habla de la adoración, que es uno de los temas en la conversación con la samaritana, sino que Jesús le habla de su situación sentimental y civil y la confronta en ese tema. Entonces, vemos que el Señor es nuestro modelo y, como fue anunciado 500 años antes, de admirable consejero. Es bíblica la consejería. Aunque hay ministerios, denominaciones, cristianos que dicen que no, que la consejería no es bíblica, que no se necesita, que cómo le hacían los cristianos de antes, que no había psicólogo, que no había consejero. Bueno, ¿cuántos cristianos no conocemos que por las generaciones anteriores sí Dios les daba victorias y demás, pero tenían tanto daño en su corazón, tantos traumas, tantos complejos, tantas inseguridades? ¿Cuántos ministros, pastores, predicadores de renombre no conocemos que a causa de no sanar heridas en el alma o no trabajar inseguridades terminaban dañando a los demás, o por no trabajar inseguridades y no tener un supervisor, un acompañante, terminaban siendo pastores dictadores que se hacían lo que ellos decían y que humillaban a la gente, por ejemplo? Y esto pasa a pastores, a líderes, pero también pasa a papás y a mamás cristianos. ¿Cuántos sí en las generaciones anteriores lograban abrir iglesias, expandir el evangelio, plantar misiones, pero no sabían ni siquiera cómo dialogar con su hijo adolescente? O su hijo adolescente no les hablaba. ¿Me explico? Sí se necesita aprender a dar de manera cada vez más formal el consejo de la palabra del Señor. También Pablo es un ejemplo de consejería cristiana. Pablo hace una teología del cuidado pastoral. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:14, exhorta a amonestar a los ociosos, a alentar a los desanimados, a sostener a los débiles y a ser pacientes con todos. ¿Qué es esto? ¿Qué es sostener al débil? ¿Qué es alentar al desanimado? ¿Qué es amonestar al ocioso? Es consejería cristiana. Es acercarnos con el jovencito Nini, ¿verdad? Que le decimos aquí, que ni estudia ni trabaja, y hacerle ver que eso no es correcto y eso no es para nada sano para él. Eso es consejería. Pablo acompaña a la distancia, da un acompañamiento a distancia al joven obispo Timoteo. Pablo, quien da una mentoría a Timoteo ministerial, también da una mentoría de consejería, una mentoría personal, donde lo anima frecuentemente y donde lo afirma en el llamado. Esto lo encontramos, por ejemplo, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos del 6
al 7. Hay pues entonces consejería para formar líderes por medio del acompañamiento. Por otro lado, la iglesia neotestamentaria propiciaba la consejería, la sanidad del alma, superar heridas, adicciones, libertad y demás, porque ellos tenían el ambiente perfecto para que la consejería fluyera. Encontramos en Hechos 2:42 al 47 que perseveraban en la enseñanza, en la comunión unos con otros, en la oración y en compartir los bienes. 4 factores que propician un ambiente óptimo para la consejería. Entonces, mis hermanos, la consejería es bíblica. Está en el plan de Dios que tú te sigas preparando. Está en el plan de Dios que tú te titules. Está en el plan de Dios que tú te capacites como un consejero cristiano internacional. ¿Por qué? Porque en el plan redentor de Dios, una de las labores más importantes, como la predicación y la enseñanza, es la consejería. Tan así, tan importante que Jesús predicaba, enseñaba, pero tenía a su círculo de los 12. Los mentoreó, los visitó, los exhortó, los aconsejó, por decirlo a grandes rasgos. En la página 8 encontramos también a Cristo, el consejero por excelencia, y podemos aprender acerca del modelo de consejería de Jesús. ¿Cómo era Jesús como consejero y qué nos enseña hoy a nosotros como consejeros? Lo primero que el libro nos resalta es en Isaías 9:6, que se le llama admirable consejero. La palabra admirable viene de la raíz del idioma almirante. ¿Qué es un almirante? Un almirante es la persona de más alto cargo y es la única persona con ese cargo en una de las ramas militares. Por ejemplo, la Marina tiene un almirante de Marina. Es el hombre de más alto mando y cargo, aquel que conoce temas de la Marina como ningún otro en la nación. Cada área militar tiene su propio almirante y es de la palabra almirante en el idioma original de donde se traduce a Jesús como admirable consejero. Dicho de otra manera, Él es el consejero de más alto rango. Él es el consejero de más experiencia. Él es el consejero supremo. Él es el consejero de consejeros. Él es nuestro guía. Él es nuestro maestro y Él es el sanador de nuestras almas. También el Señor Jesús nos muestra que el modelo terapéutico bíblico es, a diferencia del modelo terapéutico profesional o secular, en donde solamente encontramos humanismo y situaciones que tienen que ver con la conducta y con analizar la psicología de la persona. En el modelo terapéutico o de consejería cristiana encontramos una premisa muy importante. El hombre es portador de la imagen de Dios, pero fue afectado por el pecado y debe ser redimido por la gracia de Dios. Esta es la premisa, esta es la diferencia. Allá afuera, que es alguna de las críticas que los cristianos hacemos a la psicología, allá afuera se eleva el yo. Todo gira alrededor de ti y tú eres el más importante. Bueno, en la consejería cristiana la premisa es distinta. Dios ha puesto su imagen en nosotros, pero esta imagen tan hermosa se deterioró a causa de nuestro propio pecado. Somos nosotros los culpables de nuestras desgracias, los culpables de nuestras adicciones, los culpables de todo lo malo que nos pasa. ¿Por qué?
porque todos hemos pecado. Y como hemos pecado, estamos lejos de la gracia de Dios. Por lo tanto, la consejería insiste en que hombres ayudan a otros hombres a que sean llevados a la gracia de Dios y transformados por la gracia de Dios. Entonces, fíjate la dinámica, la mentalidad distinta en donde en lo secular se posiciona al hombre como lo más importante, pero en lo cristiano se posiciona al hombre como el necesitado del más importante, que se llama Jesús. En la página 9 encontramos también algunas enseñanzas muy interesantes de Jesús como el admirable consejero. En Jesús y la Samaritana, de lo que hablábamos anteriormente. En Jesús y la Samaritana encontramos dos elementos muy interesantes: escucha activa más revelación divina. Y yo lo manejo de esta manera, yo lo entiendo de esta manera: escucha activa más revelación divina igual a libertad. Encontramos a un Jesús que escucha la historia de la samaritana, que la escucha. Eso es una escucha activa. A ese Jesús que todo lo sabía, lo encontramos, aunque ya sabía todo, escuchando. Y encontramos a una samaritana hablando. También encontramos la dimensión espiritual de la consejería. Encontramos a un Jesús que tiene la revelación y que le habla a ella acerca de los 5 matrimonios o intentos de matrimonio, mejor dicho, que ha tenido, y que realmente ni siquiera con el que hoy está tiene verdaderamente un matrimonio. ¿Quién le reveló eso a Jesús? Claramente el Espíritu Santo. Entonces vemos la dimensión técnica de la escucha activa y vemos la dimensión espiritual de la revelación que Dios da al consejero cuando el consejero está conectado con la presencia de Dios. También encontramos a un Jesús ayudando a la mujer samaritana a lograr lo que se llama técnicamente o psicológicamente procesos de insight. ¿Qué son los procesos de insight? Los procesos de insight son esas estrategias que se utilizan para que la persona de repente comprenda el problema. Cuando estás dando un consejo y la persona dice: ay, sí es cierto, no lo había visto de esa manera. Eso se llama procesos de insight. Son procesos, disculpen por cierto si no estoy pronunciando bien el inglés, son procesos en los que llevamos a la persona a que de repente comprenda su situación y tome cartas en el asunto. Jesús hizo eso con la samaritana. La samaritana en un momento dijo: me parece que tú eres profeta, porque sí es cierto, lo que tú me estás diciendo tiene sentido, lo que me estás diciendo es verdadero. Entonces ella llegó a una autocomprensión y a comprender el problema. También Jesús nos enseña, cuando él le habla a Nicodemo, por ejemplo, que el enfoque de la consejería cristiana, a diferencia de la consejería solo secular o solo profesional, que es aliviar las emociones, en la consejería cristiana se busca no solo que la persona tenga un alivio emocional, sino que tenga una transformación espiritual. Entonces, podemos decir con mucho respeto y amor, ¿verdad? Yo soy de los que valoro la labor de un psicólogo. Podemos decir que el psicólogo y el psiquiatra dan esa quizá medicina al síntoma, pero la consejería cristiana da medicina a la raíz verdadera del problema. ¿Por qué? Porque no solo tenemos el poder de parte de Dios para ir a sanar el cuerpo de las personas, sino a discernir en el espíritu la situación espiritual de las personas y ayudarles en una sanidad de su alma.
Qué interesante cómo encontramos en la palabra de Dios bases, fundamentos bíblicos para establecer un ministerio de consejería formal, así como hay ministerio de damas, de música, de media, de misiones y demás, un ministerio formal de consejería cristiana en nuestra iglesia. Si nos vamos a la página 11, encontramos todavía más cualidades del modelo de consejería de Jesús. Por ejemplo, página 11, encontramos a Jesús trabajando con grupos. Jesús tenía los 70 y los enviaba en parejas y les enseñó, les dijo: yo los envío como ovejas en medio de lobos, a donde fueren y los recibieren, ahí quédense y hospédense en esa casa, a donde no, sacudan sus pies. Él trabajaba con grupos, pero también tenía los 12, tenía su grupo cercano, a quienes visitaba, procuraba, exhortaba, motivaba y demás. Entonces vemos que Jesús nos enseña que la consejería cristiana es formar relaciones significativas, no solo individualmente, sino en grupo, colectivamente. Dicho de otra manera, vemos a un Jesús que sienta la base de que la consejería cristiana es construir relaciones firmes, relaciones intencionales, duraderas, no solo con persona a persona, sino también con equipos estratégicos. Otra enseñanza interesante, característica enseñanza del modelo de consejería de Jesús, es lo que hoy se llama storytelling. ¿Qué es el storytelling? Es contar historias para ilustrar cosas, para conmover y para convencer. Bueno, ¿dónde encontramos a Jesús haciendo storytelling? Las parábolas. Las parábolas eran narrativas fantasiosas que Jesús creaba en su mente, pero que tenían que ver con lo cotidiano, con escenas cotidianas, como el sembrador, como aquel que perdió la moneda o como la oveja. Narrativas, aunque son ficticias, tienen un trasfondo realmente espiritual, tienen un trasfondo espiritual, no solo que enseña moral, sino que enseña también manera de vivir, transformación espiritual, pero también una practicidad. Tienen algo práctico. Esa parábola a mí me sirve ahorita y me sirve mañana y me sirve dentro y fuera de la iglesia. Entonces Jesús, por medio de la consejería, hacía procesos de insight, hacía procesos, storytelling. Encontramos ese modelo técnico, práctico, pero también espiritual. Y algo hermoso que a mí me admira, que a mí me asombra, hermano, es que en Juan capítulo 14 al 16, el Señor Jesús nos habla acerca del otro consolador que estará en nosotros y con nosotros. Este otro consolador se llama Espíritu Santo, y este otro consolador nos faculta. ¿Para qué? Para no solamente conocer técnica o entender o ayudar a la persona a entenderse a sí mismo, no, nos faculta para ayudar al otro a que sea transformado integralmente. Es el Espíritu Santo quien nos da dones, nos revela, nos ilumina, nos hace entender tantas cosas, y que su presencia nos respalda, y que como consejeros, cuando damos el consejo, no solo escuchan nuestra voz, sino que con su oído escuchan la voz del hermano Salo, del hermano Fernando, de la hermana Mayra, del hermano Stephen, de la hermana Génesis. Audiblemente escuchan estas voces, pero en el Espíritu están escuchando la voz de Dios, del Espíritu Santo, a través de un consejero que se ha preparado técnica, pero también teológicamente. Qué hermoso es poder ver que un psicólogo, claro, honramos su labor, se esfuerza, estudia. Oye, pero el consejero cristiano tiene eso y tiene mucho más.
Tiene la técnica, tiene la capacidad, tiene mediciones, tiene conocimiento y aparte tiene el respaldo transformador del Espíritu Santo. En la página 12 se nos habla acerca de la antropología bíblica en la consejería. ¿Cómo vemos al hombre? Eso es antropología, antropos logos, estudio del hombre. ¿Cómo es el estudio del hombre desde la perspectiva bíblica? O sea, ¿cómo entendemos al hombre según la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre el hombre? ¿Qué es el hombre según la Biblia? Ok, el hombre en la antropología bíblica experimenta algo que doctrinalmente se llama doctrina de la imago Dei. ¿Qué significa imago Dei? Bueno, significa imagen de Dios. Entonces, bíblicamente, la antropología bíblica, el estudio del hombre desde la Biblia, nos enseña, y esta es nuestra base para la consejería, que el hombre fue hecho a imagen de Dios. Y al ser hecho a imagen de Dios, entonces refleja ciertas capacidades de Dios, como la capacidad de razonar, como la capacidad de crear, como la capacidad de amar y como la capacidad de relacionarse. Entonces, al ser hechos a imagen de Dios, los hombres tienen un propósito divino y tienen una dignidad. Es decir, al portar tú y yo la imagen de Dios y el necesitado al portar la imagen de Dios, entonces tenemos un propósito, no estamos aquí nada más porque sí, y somos dignos de respeto, de admiración, de ser escuchados, porque tenemos un valor intrínseco, tenemos un valor dentro de nosotros que Dios nos ha dado. Las terapias antropológicas seculares dirigen el estudio a la biología del hombre, a su temperamento, a su conducta, a sus propias necesidades, a lo que el hombre quiere, a sus propios deseos. Pero la antropología bíblica, la consejería cristiana, nos habla de una necesidad integral de ser redimidos, de ser santificados, de ser justificados, pero no solo biológicamente, sino en cuerpo, en alma y en espíritu. Nos diferencia lo espiritual de cualquier otra disciplina y cualquier otra terapia. Ahora, al entender que somos hechos a la imagen de Dios, hay tres elementos que es importante considerar. Dios es trino, es tripersonal, son tres personas en una unión perfecta. No lo podemos entender o explicar en total magnitud, pero la Biblia nos enseña, de Génesis a Apocalipsis, la tripersonalidad de Dios. Nosotros, como hombres, según la Biblia, hechos a imagen y semejanza, no somos tripersonales, somos tripartito. Dios es tres personas en uno. Nosotros somos tres partes en uno: espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es el estuche, es el case, es este estuche material que nos ayuda a conectar con lo material. Yo tengo aquí mi pluma y yo puedo interactuar con la pluma en el plano material porque tengo un cuerpo. Yo tengo aquí el libro y yo interactúo con el libro, yo lo abro, yo lo reviso, yo lo leo, yo puedo escuchar sus hojas moverse porque Dios me ha dado un cuerpo y este cuerpo también se enferma y este cuerpo necesita ser expuesto a la presencia de Dios. También tenemos un alma. El alma es la mente y el corazón. El alma es los pensamientos y las emociones. Y esto se convierte en sentimientos. En el alma está la voluntad. En el alma está la conciencia. Alguien dijo que nosotros no somos un cuerpo con un alma dentro. No, nosotros los hombres somos un alma que tiene un cuerpo. Dicho de otra manera, nosotros
como base, como lo más importante que debemos resguardar es el alma. El cuerpo es la expresión física del alma. Es el alma lo importante. Es más, de hecho, lo que teológicamente será juzgado y que va a estar o en el cielo o en el infierno es el alma. La Biblia nos enseña, no recuerdo si es Ezequiel o cuál profeta dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿qué es el cuerpo? Por un lado, es el estuche que nos conecta con el mundo material. ¿Qué es el alma? Es esa esencia metafísica, espiritual, que nos conecta con nuestra voluntad y con nuestra conciencia. ¿Y qué es el espíritu? Número 3, el espíritu es esa esencia, ese ente espiritual metafísico que nos conecta con todo el mundo espiritual. El espíritu humano es ese ente metafísico espiritual que nos conecta con lo espiritual de parte de Dios, pero también con lo espiritual de parte de Satanás. Entonces, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuál es el problema según la antropología bíblica? El problema es que fuimos hechos a la imago Dei, a imagen y a semejanza de Dios. Somos semejantes, somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, pero el pecado ha distorsionado la imago Dei en nosotros. El pecado ha distorsionado la imagen de Dios en el hombre. Por lo tanto, la autopercepción está distorsionada. La manera en la que me autopercibo está distorsionada. ¿Por qué? Pues porque yo, al tener una distorsión en la imagen de Dios en mí, cuando yo me miro a mí mismo, no me encuentro forma, no me encuentro valor, no estoy bien dirigido a la identidad que yo debo tener a causa del pecado. ¿Por qué cree que hoy en día está tan tendiente el tema de los Terians, por ejemplo? Los hombres y mujeres, sobre todo jóvenes y adultos, que se creen animales. Esa es una autopercepción que está distorsionada porque ellos no logran ver, están cegados y no logran ver la imagen de Dios en ellos. ¿Qué tan distorsionada tiene que estar la autopercepción? ¿Qué tan dañado tiene que estar un corazón y tan perturbada la mente para que alguien que tiene la imagen de Dios en sí mismo se crea un perro o se crea una vaca? Eso es preocupante, pero ese tipo de situaciones, el homosexualismo, las comunidades feministas, las comunidades terians y todo este tipo de ideologías nos hablan de que son hombres y mujeres que están tan cegados por el pecado que no logran ver la imagen de Dios en ellos y por eso se autoperciben de cualquier otra imagen, así sea imagen animal. Está tan seria la situación que hay personas que se autoperciben como no solo transespecie, como los seres humanos que se perciben animales, hay incluso quienes se autoperciben transcapacidad. ¿Qué es esto de transcapacidad? Son hombres y mujeres que ellos se autoperciben, y esta es la imagen que tienen de ellos mismos. Por ejemplo, personas que hablan y está todo en orden en sus capacidades, pero ellos se autoperciben ciegos. Incluso han habido quienes se han mutilado para autopercibirse de un género que no son o un sexo que no son. Se han operado para dejar de ser biológicamente, aunque eso es realmente imposible, hombres o mujeres, pero también transcapacidades. Hay quienes exigen que los traten como ciegos, aunque ellos ven. Todo esto se está dando muy fuerte en Europa, en Argentina, y esto viene fuerte a México también, a causa del gobierno que tenemos, a causa de las ideologías que se están sosteniendo. Todo eso comienza a venir a México con fuerza. En Estados Unidos
también se empezó a dar, pero Dios ha puesto altos en la nación y esto no está avanzando como ellos quisieran que avanzara. Explico esto por qué. Porque todas estas ideologías que tienen confundida la mente y el corazón de las personas tienen como raíz del problema el pecado. Por eso es importante entender, por ejemplo, un homosexual, el homosexualismo no es enfermedad, no es condición, sino que es consecuencias del pecado. ¿Por qué digo que el homosexualismo y todo ese tipo de cosas, de autopercepciones erradas, no es enfermedad? No se cura. No se tiene que orar pidiendo que Dios cure a un homosexual. No se cura, no es enfermedad. Tampoco es condición. No se nace siendo homosexual, como muchos de ellos afirman. Es que yo soy. Tú practicas el homosexualismo, pero tú no naciste homosexual. No es una condición, no es algo que se tiene que trabajar psicológicamente y tratar de, bueno, pues es que él es así, ella es así, pues ¿cómo le ayudamos? No funciona de esa manera. Lo que sí es consecuencias del propio pecado. Y nuestra alma ha sido tan corrompida que nos lleva a autopercibirnos como lo que no somos. Lo mismo aplica para el Hijo de Dios, que se autopercibe como inútil, como que no vale de nada y que está pasando por depresión, por ejemplo. Hay una alteración, hay una distorsión en la autopercepción. Hay cristianos que creen que no son nada y que no son valiosos, cuando la Biblia dice que nosotros costamos la sangre de Cristo, del Cordero. Entonces nos damos cuenta de que el problema de la distorsión de la imago Dei, la distorsión de la imagen de Dios a causa del pecado, es lo que genera daños en el alma, daños en la mente, daños en el corazón, traumas complejos, inseguridades, perversiones y un montón de situaciones de ese tipo. ¿Qué necesita entonces el hombre? ¿Cómo responde la consejería cristiana? La consejería cristiana entiende que el hombre no es solo un paciente que necesita terapia, sino que es un alma que anhela reconciliarse con Dios, con él mismo y con los demás. Así vemos los consejeros cristianos a las personas, no como un paciente que necesita terapia, no, como un alma que necesita reconciliarse con el Creador, necesita reconciliarse consigo mismo y con los que le rodean. El hombre, por eso, necesita redención. Y el consejero cristiano, así como el pastor, predicador, maestro, el consejero cristiano lleva al hombre a la redención de Dios. Necesita regeneración, necesita ser regenerado, transformado continuamente. La consejería tiene como meta ayudarle a él a que logre esa transformación de parte de Dios. Bíblicamente el hombre necesita santificación progresiva. Ok, la consejería motiva, exhorta, convence a la persona de que se santifique, de que se aleje de pecado, se aleje de malos hábitos, de malas decisiones, malas relaciones. ¿Qué es esto? Santificación, etcétera. La consejería cristiana entiende que el estudio del hombre desde la Biblia es, ellos necesitan no solo una intervención psicológica, sino que necesitan que la imagen de Dios sea presente en ellos y que el poder de Dios y los propósitos de Dios se manifiesten a través de ellos. La consejería cristiana no es, entonces, solo un proceso terapéutico, sino un proceso de transformación. Vayamos de aquí entonces, mis hermanos, al capítulo número 2, página 22. Comprendiendo la necesidad actual. No podemos establecer un ministerio de consejería en mi iglesia local si no entiendo la necesidad actual. No puedes tú en tu iglesia, Senda Antigua, Filadelfia, Benecer,
Emanuel, Centro de Avivamiento, Divino Consuelo, Tierra Fértil, etcétera. No puedes tú establecer un ministerio de consejería en tu iglesia y que tu iglesia tenga un ministerio y un equipo de consejeros si no entendemos la necesidad actual. Por cierto, que no se me olvide, como material complementario y sin ningún costo extra, les ofrezco a ustedes, mis amados estudiantes de consejería, un curso virtual que consta, si no me equivoco, de 7 videos sobre salud mental. Este curso virtual de salud mental lo abordo en 3 partes o en 3 condiciones mentales: ansiedad, depresión y burnout. Y en este curso yo explico en 7 videos síntomas y causas de depresión, síntomas y causas de burnout, síntomas y causas de ansiedad. Y explico también cómo superar eso. Entonces, como apoyo a este capítulo 2 y a este curso que tú estás tomando de consejería, por favor, si el curso te interesa, mándame en este momento pausa al video, mándame en este momento mensaje al grupo de WhatsApp de consejería, ya sea Consejería USA o Consejería México, y yo te estaré entonces, hermano, compartiendo todos los links y el material escrito de este curso. Si tú estás sufriendo alguna de estas condiciones, te va a ayudar mucho, yo lo sé, en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios. Si no la estás sufriendo, pues como consejero, te va a ayudar porque tú, mira, estamos a punto de hablar de que algo de lo que tú más vas a aconsejar en tu vida cristiana es burnout, ansiedad y depresión. Entonces pídeme por favor este curso y con mucho gusto, aunque tiene costo para cualquier otra persona, para ustedes, mis alumnos de la universidad, quiero hacérselos llegar de manera gratuita. Vamos entonces a nuestro material, página 22. ¿Cuál es la vida actual? La vida actual es una manera de vivir marcada por la velocidad. Todo va rápido, todo se necesita rápido. La vida actual está marcada por la sobreexigencia, horarios de trabajo excesivos, jornadas laborales muy pesadas, deshorarios, gente que trabaja hasta doble turno, gente que a la hora de dormir naturalmente tiene que estar despierto, pero también fragmentación de las relaciones humanas como nunca. Como nunca se han fragmentado las relaciones políticas, chismes, murmuraciones en la iglesia, familias disfuncionales y un montón de situaciones. ¿Qué pasa con todo esto? Todo esto está generando ansiedad, depresión, traumas no resueltos, adicciones, complejos, inseguridades y demás. Vamos a algunas cifras importantes. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en el mundo hay más de 30 millones de personas que padecen ansiedad. Detectado. Hay cifras que estiman que alrededor del 60% de la población mundial ha tenido alguna situación de ansiedad. Detectados formalmente por la Organización Mundial de la Salud, se estima que el 5% de la población mundial sufre de algún trastorno de ansiedad. Este 5% no son pocos, son más de 300 millones de personas en el mundo con ansiedad. Por otro lado, nosotros encontramos en la palabra de Dios que una de esas personas que lo sufrió fue Jesús. En el Getsemaní, una crisis de pánico, una crisis de ansiedad antes de ser tomado para empezar el Vía Crucis. Hablemos de depresión. Se estima, según la OMS, que el 4% de la población mundial sufre de ansiedad, que tampoco no son pocas personas. Hoy en día están sufriendo depresión alrededor de 280 millones de personas, de las cuales cientos de miles de ellas están en nuestras iglesias.
Encontramos también a un Elías, por ejemplo, que sufrió depresión. A un Job que maldijo el día en que nació. Y a un Elías que le dijo al Señor, quítame la vida. O sea, los cristianos no estamos exentos de ansiedad, de depresión. Por otro lado, traumas, que es una realidad social actual y es algo que tú vas a aconsejar muchísimo y de lo que tienes que estar muy capacitado. ¿Qué es un trauma? Es ese daño que deja una experiencia que sobrepasa tu capacidad de procesamiento. Es decir, tú tienes una experiencia que te impacta más allá de lo que tú eres capaz de afrontar. Ese daño que queda se llama trauma. Bueno, hay traumas por abusos sexuales, por abandono, por violencia doméstica, por pérdidas repentinas, por experiencias de guerra, por accidentes. Hay traumas por muchas razones. Y estos traumas deterioran tu percepción de la imagen de Dios en ti. Y te causan heridas, te causan complejos, te causan inseguridades y un montón de otras situaciones. No solo ansiedad, depresión, traumas, sino también algo más que tú vas a tener que aconsejar mucho y que te tienes que capacitar. Por eso tienes que acabar tu licenciatura, no nada más de aquí al próximo título de mayo de noviembre, es adicciones. Vas a aconsejar como no tienes idea, adicciones. ¿A qué? Al dinero, a las apuestas, a la comida, a la pornografía, adicciones a redes sociales. Hay algo que se llama workaholic, trabajocólico. Hay gente adicta al trabajo. No puede salir del trabajo y sale del trabajo, llega a la casa a trabajar y habla con los demás y habla del trabajo. No quiero ser demasiado gráfico ni demasiado radical, pero hay adicciones al ministerio. Hay creyentes que todas sus relaciones interpersonales que tienen no son amigos, son puros siervos y siervas que colaboran en el ministerio con ellos. Están en la iglesia, fungen ministerio, llegan a la casa y siguen con el ministerio. Salen a comer con familiares y amigos y de lo único que hablan es de ministerio. Hay muchos más de lo que pensamos, nada más que lo romantizamos, pero hay muchos siervos y siervas de Dios adictos al ministerio. ¿Qué es una adicción? Es una dependencia. Una adicción es buscar en algo lo que solo puedo encontrar en Dios. Hay gente que es adicta al dinero y busca la paz y busca la tranquilidad y busca llenar su vacío en el dinero. Hay quienes lo buscan en la pornografía. Hay quienes para no sentirse solos van y miran videos o imágenes que no tienen que ver, para sentirse que al menos pasan tiempo con alguien en una pantalla. Bueno, hay trabajadores y hay líderes y ministros que están adictos buscando paz, buscando que alguien los ame, buscando llenar ese vacío, porque a veces se sienten inútiles, se sienten incapaces y se vuelven adictos al trabajo o al ministerio, porque en el ministerio hay gente que los halaga y que los admira y ellos sienten esa necesidad de sentirse que son alguien en la vida y de encontrar propósito. En vez de encontrar propósito en Cristo y una identidad como hijos de Dios. Hermano, tú como estudiante tienes que aprender a discernir lo que otros no disciernen. Y esta es la situación actual. Es a lo que te vas a enfrentar. Si tú ya eres pastor o consejero, tú que estás viendo este video, leyendo este material, tú estás diciendo conmigo, si es cierto, yo lo sé. Yo sé que tú lo sabes. Realmente es a esto a lo que nos estamos enfrentando. Por otro lado, página 24. La falta de espacios para hablar de estos temas genera aislamiento, genera vergüenza, incluso culpa y abandono de la fe. Han habido muchos cristianos inmaduros, débiles en la fe, que como han querido hablar de su adicción, han querido hablar de su trauma, pero siempre se les da una respuesta apática,
una de las respuestas más apáticas es: échale ganas, voy a orar por ti. A veces, vaya, es la manera más sencilla de decirle: ok, ya te escuché. A veces lo decimos genuinamente, pero a veces, oye, si tú vienes luchando con una adicción, con un trauma, honestamente, ¿de qué te sirve que te digan échale ganas? ¿De qué nos sirve que nos digan que van a orar por nosotros? A veces, por falta de estos espacios de poder dialogar y espacios donde se nos hable de la parte técnica y bíblica de la consejería, es que a veces nos aislamos. Prefiero ya no contarle nada al pastor, ya ni que se entere, es más, pues lo bloqueo de redes sociales para que no se entere si acaso un día yo la riego y subo algo que no. ¿Me explico? Entonces, es importante, hermano, que nosotros como consejeros cristianos identifiquemos, hay cristianos aislados, acomplejados por falta de estos espacios de consejería en las iglesias. Incluso muchos creyentes, la manera en la que se les ha enseñado a afrontar sus adicciones, sus traumas, sus complejos, el abandono, la ansiedad, la depresión, es con declarar victoria. No, hermano, usted declare victoria en el nombre de Cristo. Eso puede sonar piadoso y poderoso. Pero mira, qué raro que nosotros los cristianos conservadores criticamos la confesión positiva. Qué raro que nosotros criticamos al que dice: me va a ir bien, yo lo pienso, lo voy a materializar. Uy, no, ¿cómo criticamos eso? Esa gente está mal, así no es. ¿Cómo que si lo piensas lo materializas? No, no, la confesión positiva no ayuda. Esa es una mentira. Oye, pero a veces los cristianos tenemos confesión positiva religiosa. ¿Cómo se ve la confesión positiva religiosa? No, hermano, usted no tiene ansiedad, usted reprenda y usted diga: yo estoy en victoria, y verá que se le va a ir la ansiedad. No, hermano, usted no tiene ataduras. Usted, cuando quiera venir el diablo a perturbar su mente, usted diga: yo soy un hijo de Dios, y usted diga: yo soy un vencedor. Claro que lo somos. Claro, somos hijos de Dios. Oye, pero tenemos que ir más allá. A todos se nos ha predicado en la iglesia que somos hijos de Dios más que vencedores, pero a pesar de eso, oye, hemos ido a campamentos, a conferencias, a vigilias, y a pesar de eso no se nos ha quitado la ansiedad. O cuántos jóvenes, cuando fuimos jóvenes, éramos adictos a cierta sustancia o a cierta práctica. Íbamos cada año al campamento, se nos oraba, salíamos motivados con encuentros poderosos con Cristo, pero las próximas semanas volvíamos a recaer. ¿Por qué? Porque a veces nada más tenemos esa confesión positiva religiosa, ese declarar victoria, pero que no necesariamente es un acompañamiento, o no necesariamente es aprender a procesar el dolor, por ejemplo. La confesión de victoria o el declarar victoria realmente es como una pastilla para el dolor sin atender el golpe. Es como una pastillita para el dolor muscular sin atender la inflamación muscular, que es la que causa el dolor, por ejemplo. Entonces, muchas veces, hermanos, al no entender la realidad actual de la iglesia, pero también del mundo, es que no logramos ser efectivos. Y los jóvenes, por ejemplo, tienen ciertos retos que antes no se tenían. Por la hipersexualización en redes sociales, por la hiperinformación y la hiperconexión global en redes sociales. Mira, antes para ver cómo se cambiaba una llanta tenías que irle a preguntar a tu papá, y si no había papá, ir a preguntar al vecino. Hoy sacas tu teléfono y ves 1000 tutoriales de cómo cambiar una llanta. Antes, para saber si lo que tenías era gripa, catarro, alergia, tenías que ir al médico o con la señora de los remedios. Hoy sacas tu teléfono y la inteligencia artificial
te pregunta, te hace la propia consulta no médica, no profesional, pero una consulta informal y te da noción de lo que estás pasando. Los jóvenes están expuestos a eso. El detalle es que la hiperinformación no siempre nos trae información verdadera y no siempre nos da información que nos dé paz. A veces el exceso de información abruma a los jóvenes. La hipersexualización, hermanos, ya está en un comercial del cereal, vemos mujeres semidesnudas. Ya en cualquier red social vamos a ver páginas de tontería y media. Nuestros jóvenes y muchos adultos luchan con eso. Entonces ellos empiezan a comparar. Las señoritas empiezan a comparar con mujeres de cuerpos perfectos, muchos de ellos operados. Y ellas no tienen ese cuerpo y para ellas esa es su percepción y empieza baja estima, empiezan trastornos y un montón de situaciones. Los hombres se empiezan a comparar con hombres muy masculinos, muy exitosos, con dinero, con carro y con casa a una edad muy temprana, pero que ni siquiera sabemos quién le prestó ese carro para que grabara ese video. Pero ellos se quedan con eso y en su mente empiezan a batallar con sentirse inútiles, sentirse poco hombre, sentirse que no logran nada, que no son exitosos, el autoestima baja, se desconectan de Dios por exceso de trabajo o por baja estima, se desconectan de ellos mismos porque se empiezan a desvalorar, se desconectan de los demás porque en vez de estar platicando con su pastor, con el mentor, con el líder de jóvenes, con su papá, están nomás viendo puro TikTok. Cómo ser exitoso, cómo ser un hombre masculino, cómo. Pero también los líderes, no solo los jóvenes, también los líderes están expuestos, entre otras cosas, al agotamiento ministerial, al burnout ministerial, a la sensación de soledad en el liderazgo, estar rodeado de tanta gente, pero sentir que no contamos con nadie. Sensación de fracaso, expectativas irreales. ¿Cuántos pastores no están frustrados porque ellos anhelan y claman y se deshacen y hasta descuidan su familia y su salud con tal de visitar a medio mundo por hacer crecer la iglesia y la iglesia no crece? Y ellos se enferman, empiezan con problemas matrimoniales, descuidan a los hijos se les van de casa y cuánta cosa, porque ellos tienen expectativas poco realistas y demasiado elevadas de lo que Dios quiere hacer, no solo a través de ellos, sino primero en ellos. O sea, son retos reales con los que nosotros nos vamos a encontrar y que necesitamos entender cuál es la realidad social y la realidad eclesial. Vamos de aquí para no avanzar mucho más en el tiempo. Bueno, quiero dar unas últimas estadísticas que nos ayuden a ver la realidad del mundo y de la iglesia. Página 27. La Organización Mundial de la Salud encuentra que alrededor de 970 millones de personas, 970 millones de personas en el mundo hoy sufren de algún trastorno mental, siendo los dos más comunes, ansiedad y depresión, y entre otros muy comunes, el burnout o el estrés crónico. Según el grupo Barna del 2023, el 42% de los cristianos en Estados Unidos ha sufrido ansiedad significativa en el último año. Y según estas estadísticas, el 23% de los cristianos en Estados Unidos ha sufrido depresión. Y se estima que de todo el 100% de los cristianos que han sufrido depresión, ansiedad, solo el 15% ha buscado ayuda profesional, mientras que el 40% ha optado por no hablar del tema con nadie. Por culpa, por miedo a la crítica, por ignorancia, por sobreespiritualizar, porque alguien le dijo que hay que reprender, bueno, este tipo de situaciones. Ahora, en los pastores, los ministros, se estima
que el 49% de los pastores ha considerado seriamente dejar el ministerio a causa de agotamiento ministerial, de soledad y presión constante, que son los tres elementos más comunes y que más deterioran el ministerio y la salud mental del pastor. El burnout o el estrés crónico, el agotamiento. Número 2, la sensación de soledad, no tener amigos, no tener con quién comentar, con quién dialogar. Y número 3, la presión constante. Según la Universidad Bíblica Latinoamericana, se encuentra que el 61% de los pastores tienen síntomas de burnout. Más de la mitad, el 61% de los pastores tienen síntomas de estrés crónico, de estrés excesivo. Esto se llama síndrome del burnout. Y el 37% de los pastores han experimentado episodios depresivos. Por otro lado, Lifeway Research, se pronuncia Lifeway Research, encontró que el 59% de las mujeres cristianas ha experimentado ansiedad y que el 33% de las mujeres cristianas ha experimentado depresión. Y de estos porcentajes, solo el 18% de las mujeres cristianas han recibido ayuda pastoral sobre ese tema en específico. Se considera, según la Organización Mundial de la Salud, que a nivel global el 80% de las personas con trastornos mentales no ha recibido la atención ni el tratamiento adecuado. O sea, imagínate, la inmensa mayoría de las personas en el mundo que sufren cualquier tipo de trastorno mental no ha recibido ni el tratamiento médico ni terapéutico necesario. Estas cifras son alarmantes. Una cifra interesante que a mí me gusta dar constantemente cuando se trata de salud mental. Según Fuller, el seminario Fuller, el 12% de los institutos y seminarios en América Latina, solo el 12% enseñan entre su currícula sobre salud mental. El 88% de los institutos, seminarios de América Latina no tienen entre toda su carga de materias una sola sobre salud mental. Esto sobre todo, y yo hablo por México, esto sobre todo, muchos institutos que tienen el plan de estudios convencional que se ha estudiado por décadas. Ese tipo de planes de estudios no criticamos de ninguna manera despectiva, pero objetivamente bajo el lente de salud mental, la mayoría de los institutos ya de renombre en el país, al menos en México y en algunas partes de Latinoamérica, tienen hasta más de 60 materias y una sola de ellas no es sobre salud mental. Y luego nos preguntamos por qué muchos pastores de esos institutos, por qué muchos alumnos de esos institutos egresados y los que están ahí estudiando, por qué sufren de tantos trastornos y demás situaciones mentales y no hayan a quien acudir. Eso sí, aprendemos montones de teologías, montones de hermenéuticas, montones de cuanta cosa, y eso es excelente y es muy bueno. Yo soy maestro, por gracia de Dios, en esta universidad. Soy el primero que está a favor de capacitarnos lo más profundamente, pero no estoy a favor de que en una malla curricular de 30, 40, 60 materias, todas nada más hagan el cerebro del alumno grande, grande, grande y el alumno tenga títulos y tenga un cerebrote, pero no sea ni siquiera capaz de cómo saber respirar cuando tenga una crisis de ansiedad. Y que tenga títulos y un Cardex con 50, 60 materias y calificaciones de 100, pero no sea capaz de ayudar a su esposa cuando su esposa sufre de baja estima. Algo estamos haciendo mal
como institutos y seminarios si no reformamos y actualizamos urgentemente nuestra currícula, nuestros cursos, nuestras competencias para ayudar a que nuestros estudiantes no solamente sean eruditos y tengan una gran cabeza de tanto conocimiento, sino que todo ese conocimiento les sirva de algo en la práctica. ¿De qué me sirve a mí saber que Dios da paz que sobrepasa todo entendimiento si yo no sé cómo pongo por obra esa paz y cómo alcanzo yo esa paz en medio de un colapso por burnout, por ejemplo? Entonces, mis hermanos, si usted que está viendo esto, es más, quisiera abrir este curso al público, no lo voy a poner privado, lo voy a poner público ahí en YouTube. Si usted que está viendo esto, usted es maestro de instituto, es director de instituto, es pastor, si usted es papá, mamá, esposo, esposa, y usted es expuesto a una formación teológica, a una formación bíblica, procure integrar, sí o sí, porque ya tenemos esta realidad encima, temas sobre salud mental. Quiero terminar este capítulo 2 y vámonos al capítulo 3 porque este video ya ha durado 1:20, creo que ha sido el más largo hasta ahorita y todavía nos falta bastante por ver, pero quiero irme a grandes rasgos al capítulo 3, página 42, capítulo 3, preparando el terreno en la iglesia local. El doctor José Pacheco nos propone que preparemos a la iglesia en 4 pasos fundamentales para implementar pronto un ministerio formal de la iglesia en consejería. Estos 4 pasos son: número 1, evaluar la cultura y la apertura de la iglesia. Número 2, sensibilizar y enseñar sobre la consejería. Número 3, identificar líderes con vocación y dones para que sean consejeros. Y número 4, oración y compartir la visión. Son los 4 pasos que nos propone el doctor José Pacheco que debemos dar como arando la tierra para pronto tirar la semilla del ministerio de consejería y empiece a dar fruto. ¿Cómo preparo mi iglesia? ¿Cómo preparo, en mi caso, embajadores de Cristo? En tu caso, si somos una iglesia que ya tiene métodos, programas, estrategias, eventos y demás, ya tiene actividades establecidas, horarios, y todo esto es bonito, pero si queremos implementar el ministerio de consejería, ahora sí la parte práctica, en mi iglesia local, ¿cómo comienzo? ¿Qué hago? Primer paso, evalúa la cultura y la apertura de tu iglesia a llegar a tener una consejería. Algunos datos muy interesantes, por cierto, que nos propone el doctor. Hay que diagnosticar la cultura espiritual, la cultura emocional y la cultura relacional. ¿Por qué? Porque estas son 3 áreas imprescindibles de la consejería. ¿Cómo es la cultura de relaciones entre la iglesia? ¿Se llevan bien o hay demasiados conflictos constantemente? ¿Es una denominación o es una iglesia demasiado politizada, por ejemplo, donde todo es protocolo, sensación de competencia, sensación de querer cargos, de querer poder? ¿O es una iglesia demasiado informal, donde todos hacen lo que pueden, pues todos se organizan como quieren y, me explico, extremos? Esa cultura es importante conocerla, porque esa cultura nos va a sentar las bases de qué tengo que cambiar y qué tengo que potenciar. ¿Qué es cultura? Cultura se define como lo que hacemos, lo que hablamos y lo que repetimos. Eso es cultura. La cultura es lo que decimos constantemente, el eslogan que se repite en todos los cultos, el eslogan que se repite en los flyers en la publicidad, el eslogan, incluso hay, por ejemplo, iglesias, ¿no?, de la vieja escuela que tienen esta práctica bonita, es bonita, de que hay un texto
que es el texto oficial de la iglesia, y se acaba el culto y no sé, por ejemplo, todos levantan su mano y dan la bendición sacerdotal, no sé, eso es cultura. Lo que se repite es cultura, lo que se habla es cultura, lo que se hace constantemente es cultura. La cultura no se define solo por la doctrina, se define por las prácticas, por lo que se habla, pero también por lo que se calla. También lo que se calla se vuelve cultura, se define por los hábitos, por los horarios y demás. ¿Qué observar en tu iglesia local? Tú como consejero en formación y que quieres proponerle a tu pastor que por qué no establecen un ministerio y un equipo de consejeros en la iglesia que tanta falta hace. Bueno, ¿qué comienzas a observar? Comienza primero a observar lo que la gente dice, lo que la gente habla. Por ejemplo, ¿qué temas se evitan y qué temas sí se hablan? ¿Qué testimonios cuentan y qué tipo de testimonios no cuentan? ¿Qué heridas se exponen pero no se arreglan? ¿Y qué situaciones se exponen y sí se arreglan? ¿O qué situaciones suceden y no se exponen? Usted no diga nada. Nomás hay que orar. ¿Me explico? Todo eso tú lo tienes que empezar a observar. También puedes comenzar por hacer una encuesta anónima. La encuesta anónima es una herramienta muy útil en la que tú puedes incluir preguntas sobre ¿tú consideras que sería bueno establecer un ministerio de consejería en la iglesia? ¿Consideras que te ha hecho falta en algún proceso de tu vida haber tenido un consejero en nuestra iglesia? ¿Estás sufriendo ansiedad, depresión o estrés crónico? ¿Sientes que tu matrimonio se vería muy fortalecido si hubiera un equipo de consejeros? O sea, preguntas muy específicas, anónimas. Eso te va a dar luz de cuál es la situación y las necesidades vívidas, cotidianas de la gente. También entrevistas personales con personas clave. Por ejemplo, al líder de las damas. Ten una entrevista, proponle el tema de que quizá se abriría un ministerio de consejería y hazle preguntas claves. ¿Cuáles son las cosas con las que más luchan las damas, hermana, aquí en esta iglesia? Y con el líder de jóvenes, oye, ¿cuáles son los retos, las adicciones, los pecados que tú identificas más comunes en los jóvenes aquí en la iglesia? Etcétera. Personas claves, entrevistas con personas claves. También estudia la historia y el trasfondo de tu iglesia local. ¿Por qué? Te vas a dar cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, te vas a dar cuenta si han habido historias de división, si la iglesia se ha dividido anteriormente. ¿Y qué hermanitos de la iglesia, de los que están hoy, pasaron por esa división? Quizá muchos de ellos están dañados. Quizá muchos de ellos están ariscos, están asustadizos. Y por eso tienen ciertas actitudes. También, por ejemplo, haz preguntas. Hermanos, ¿alguno de los pastores anteriormente cometía abuso contra la iglesia? ¿Pasó en la iglesia con los pastores anteriores, hermanos, ustedes ancianitos que siempre han estado aquí? ¿Han habido abusos en la iglesia? ¿Han desfalcado la iglesia? ¿Alguien se ha robado todo el fondo de la iglesia? Se tenía antes la costumbre de humillar a los líderes desde arriba, desde el púlpito, regañarlos porque se ponían aretes las mujeres. Ese tipo de cosas te va a hablar de cuál es la cultura de la iglesia, cuáles son las heridas que hay en las personas. También examinar la teología práctica. ¿Qué es la teología práctica? Lo que creemos y lo que hacemos. Eso es teología práctica. Por ejemplo, escucha, lee los materiales de educación cristiana, las conferencias, los eventos, la prédica el domingo. Identifica qué tanto se habla del sufrimiento. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste una prédica en tu iglesia o vieron un expositor o un libro sobre el sufrimiento, por ejemplo? ¿Cuándo fue la última vez que recibieron una predicación sobre el luto o el duelo? ¿Cuándo fue la última vez que se habló en tu iglesia o se dio un taller sobre sanidad interior? Todo este tipo de cosas, ¿no? Y si sí se habla de eso, ¿se habla solo desde la perspectiva bíblica espiritual o se dan estadísticas médicas, biológicas, psicológicas, datos, etcétera?
También el doctor José, en la página 44, nos propone algunos síntomas de una iglesia que está cerrada al tema de salud mental. ¿Cuáles son algunos síntomas? Si tú identificas estos síntomas en tu iglesia, es una iglesia que está cerrada y que va a ser difícil y te va a costar más trabajo lograr un ministerio de consejería. Por ejemplo, silencios incómodos en el llanto. Cuando alguien va y pide consejo y se suelta llorando, no sabe qué hacer el pastor, no sabe qué hacer el líder, no sabe ni qué decir. ¿Qué más? Respuestas simplistas a problemas complejos. Por ejemplo, pastor, estoy luchando con la adicción, un jovencito, tengo mi novia, pastor, hemos caído en pecado, pero mire, yo quiero servir al Señor y mi novia y yo hablamos y ¿qué hacemos para restaurarnos? ¿Qué hacemos para ya no luchar con la tentación? Y la respuesta ante algo tan complejo, mijo, pues échele ganas, ya no ande ahí de pecador, póngase a orar, fáltale a orar. Oye, como si el joven antes de venir a pedir ayuda y a confesar su caída, no hubiera primero él intentado orar, ayunar y clamar al Señor, ¿me explico? Entonces, respuestas simplistas a problemas complejos nos hablan de una iglesia cerrada a la consejería. También espiritualización de los conflictos. Es que hay espíritu de murmuración. No, hay gente chismosa. La mayoría de las veces no es ningún espíritu de nada, es gente problemática, gente con heridas en el alma y gente legalista y gente criticona, ¿no? La Biblia dice, antes de que veas la pequeña paja que tiene tu hermano en su ojo, mira la viga que tú tienes en el tuyo. O sea, la Biblia nos dice, sí hay casos de murmuración, pero la mayoría de los casos es mi propio corazón y mi carne, que yo me creo mejor que los demás. Entonces, sobre espiritualizar las cosas, aquí hay un espíritu de Jezabel. No, lo que pasa es que no se ha formado y no se ha enseñado sobre modales, sobre decoro, sobre modestia, sobre prudencia. Nunca se habla el tema. Entonces viene la gente como puede vestirse y como entiende que se debe vestir y acá anda el espíritu de Jezabel. No, a veces es sencillamente falta de formación, falta de consejería. Entonces, esos síntomas, resistencia a la psicología, es que los psicólogos son del diablo y la psicología es humanismo y eso es del diablo, y el que va al psiquiatra peor, si alguien va al psiquiatra o al psicólogo, pastor, no, quítele el cargo porque no tiene fe. Ese tipo de mentalidades nos hablan de una iglesia que está cerrada, hermética a la consejería. Tú tienes que empezar a ver eso. Pero también tienes que empezar a identificar los recursos disponibles. ¿Qué recursos hay en tu iglesia? ¿Qué hermanos tienen estudios en psicología? ¿Qué hermanos tienen estudios en trabajo social? ¿Qué hermanos fuera de tu iglesia conoces? Predicadores, conferencistas, maestro del instituto, el maestro de la universidad, el hermano de otra iglesia que es psicólogo cristiano. ¿Qué recursos humanos tienes que te puedan dar ideas, que te puedan ayudar a implementar en un futuro el ministerio? También, número 2, ¿qué hago para preparar el terreno? Número 1, para preparar el terreno y abrir en un futuro el ministerio de consejería en tu iglesia. Número 1, analiza, observa la cultura que hay sobre el tema, identifica si están abiertos o no están abiertos al tema. Número 2, empieza a sensibilizar sobre el tema de salud mental, empieza a enseñar sobre el tema de salud mental. Hay que iniciar un proceso intencional, agendar un proceso de sensibilización y de enseñar. No solo informar a la iglesia, hermanos, ¿sabían que el detalle de la salud mental? No, está difícil, hermano. No, hay que informar y formar para lograr transformar. Hay que formar, hay que comenzar a predicar sobre salud mental, hay que comenzar a dar talleres sobre salud mental, hay que comenzar a enseñar de la salud mental con total libertad y de manera muy práctica. Si predicamos con libertad sobre el tema y con
ejemplos y consejos muy prácticos. Mira, la Biblia tiene más de 800 versículos que hablan sobre salud mental. Si tú decides un día predicar todo un año sobre salud mental, son 52 semanas. Vas a ocupar 52 versículos. Todavía te quedan 750. Tú hazlo con libertad. La Biblia habla con libertad y con practicidad sobre la salud mental. Nosotros debemos de hacer eso mismo. También comienza a dar talleres prácticos y conferencias técnicas. Es decir, da conferencias constantes cada mes, si se pudiera, sobre salud mental, sobre ansiedad, depresión. Pero ¿cuál es la diferencia entre un taller y una conferencia? La conferencia es un monólogo. La conferencia es yo hablo, tú escuchas todo el tiempo. Eso es un monólogo. También la conferencia es teórica, es informativa, pero el taller no. El taller es un discurso de doble vía. Yo hablo, yo te explico, luego tú me respondes. Pero también el taller es práctico. Mientras la conferencia es teórica, el taller es práctico. El taller es te enseño y luego te doy material o hacemos equipo o alguna dinámica donde yo te pongo a identificar tu situación mental, tu condición mental y entre todos dialogamos y hacemos una práctica de cómo ayudarías en caso de que al que tienes a un lado empezara con un colapso mental. ¿Cómo vas a proceder a ayudarle? Y se practica, ¿me explico? Eso es un taller. Entonces hay que comenzar con talleres y conferencias, pero la formación bíblica debe tener teología del cuidado. Es decir, debemos incluir temas del cuidado, cuidado personal, cuidado de tu cuerpo, cuidado de tu dinero, cuidado de tu integridad física, cuidado de tu integridad emocional, etc. Debemos también empezar a fomentar testimonios vívidos de hermanos y hermanas que sufrían ciertas situaciones mentales o condiciones mentales o emocionales y qué fue lo que pusieron en práctica, cómo Dios les ayudó y cómo lo superaron y hoy viven mejor. Hay que empezar a fomentar esos testimonios. Hay que comenzar a formar con autoridad moral y con coherencia. Si tú en la iglesia vas a empezar a hablar de que sí se puede vencer el burnout, sí se puede vencer la baja estima, oye, véncelos en el nombre de Cristo si tú los estás sufriendo. Ten autoridad moral para hablar sobre un tema, pero ten también coherencia. ¿Qué pasa si yo como maestro, yo les hablo en toda esta charla y yo dirijo, yo coordino la licenciatura en consejería, pero yo mismo, si tú me pides un consejo, no te doy consejo? O te digo a la fácil que ores más, o yo mismo te digo que hay que ser empáticos con las personas y tú me cuentas algo que es importante para ti y yo te ignoro. Discúlpenme, por cierto, si alguno de ustedes lo ha hecho, discúlpenme. Esa incoherencia no va. Tenemos que ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Siguiente, número 3, tercer paso. Después de observar la cultura de la iglesia, después de comenzar a sensibilizar a la iglesia sobre salud mental y consejería, número 3, ahora identifica al equipo. Empieza a identificar, a observar líderes que tienen vocación y que tienen dones para acompañar. Empieza a observar, mira, siempre hay en la iglesia hermanitos que son bien buenos escuchando. Yo identifico aquí en mi iglesia una hermana, ella a pesar de que es madre soltera, ella a pesar de que es prácticamente nueva en el evangelio, ella tiene muy interesantes habilidades de escucha. Tú hablas con ella y te escucha y te hace sentir valorado, te hace sentir que le importa lo que le estás diciendo. Y ella no es conocedora del evangelio, ella es nuevecita en la iglesia. Hay cristianos a quien Dios ha dado esos dones, esa vocación. Empieza a identificarlos. No te estoy hablando de profesionales, no. Te estoy hablando de hermanos que, oye, este es bueno aconsejando, a este la gente lo sigue, él siempre hay alguien preguntándole y él siempre da consejo, oye, él es muy paciente,
Oye, y él es muy sabio. Hablas con él y te da consejos muy sabios, aunque a lo mejor no sabe mucha Biblia, sus consejos son sabios. Empieza a identificar a esas personas. Pero también ven en oración al Señor y clama a Dios que te ponga las personas adecuadas en tu mente. Tú observa, tú analiza, tú identifica, pero ora al Señor, Señor, a quiénes de estos sí, a quiénes de estos no, y a los que a mí se me escapan, pónmelos en la mente, Señor. Quiero empezar a identificar de parte tuya. Así como el Señor Jesús en Lucas capítulo 6, que antes de empezar a elegir a sus 12, el Señor Jesús se fue toda la noche a orar, a vigilar en oración. También empieza a observar a quienes ya hoy realizan consejería informal, a esos que te digo que no tienen un título, pero ya hoy ya atienden a otros, ya aconsejan, ya visitan. Eso es consejería informal. Empieza a identificarlos. También identifica dones específicos, dones carismáticos, dones del Espíritu Santo. Identifica si hay personas que tienen don de discernimiento de espíritus. Ese don ayuda mucho en la consejería porque le dice al consejero cosas que a veces la persona no nos está diciendo. Don, por ejemplo, de servicio. Un consejero es un servidor. Si ves personas que tienen el don de servicio, todos se involucran, todo hacen, todo ayudan de aquí para allá, y aunque los critiquen, yo no me agüito, yo no me desanimo, yo lo hago para el Señor, véngase. Oye, ese don le ayuda mucho a un consejero. También empieza a formarlos progresivamente. Empieza a abordarlos a cada uno. Hermano, ven, quiero hablar contigo. Mira, me gustaría formarte como consejero. Creo que tienes dotes para consejero cristiano. Es un nuevo ministerio que pronto queremos abrir en la iglesia. ¿Me permites, hermano, empezar a tomarte como tu mentor de consejería? ¿Me permites hacerte mi discípulo? Mira, te quiero de vez en cuando invitar a un café, te quiero empezar a enseñar modales, te quiero enseñar a formar en la doctrina, te quiero enseñar teología del sufrimiento, te quiero enseñar, modales ministeriales, hermano, qué aconsejar, qué no aconsejar, cómo, que si tú eres varón, pues no aconsejar señoritas, todo eso te quiero enseñar, ¿me permites? Claro, esto se debe de hacer pues bajo la guía pastoral y de Dios, ¿verdad? No empecemos a armar un equipo y un ministerio nuevo sin primero hablar con el pastor y tener esa autorización. Pero si la tienes, identifícalos, abórdalos y empieza una formación progresiva en ellos. Y el cuarto paso para preparar a la iglesia para que a la vuelta de un mes, de 3 meses, de 6 meses, se implemente un ministerio de consejería. Número 1, hay que empezar a observar los retos de la cultura de la iglesia, qué tan abierta, qué tan encerrada está el tema de salud mental. Número 2, hay que sensibilizar, hay que empezar a hablar del tema, hay que empezar a enseñar el tema. Número 3, hay que identificar a la gente, personas clave, posibles consejeros. Número 4, ora y comparte la visión con los demás. Haz público con anticipación a la iglesia, mis hermanos, ayúdenos a orar, porque tal domingo vamos a celebrar el culto de inauguración del ministerio de consejeros de la iglesia. Ayúdenme a clamar por ellos, ellos están en formación. Eso es comunicar la visión. Hermanos, es un logro para nosotros. Hay que comunicar la visión, hay que comunicar la misión y hay que comunicar lo que esperamos de parte de Dios. Y enterar a la iglesia, a toda la iglesia y a los líderes. Hermano líder de damas, mire, empiece a contar con nosotros, cuente con los consejeros. Hermano líder de varones, cuente con el equipo de consejería. Hermano líder de edad de oro, de ancianitos, cuente con los consejeros, hermano, cuente con nosotros. Y a la iglesia, mis hermanos, desde ahorita, cuenten con nosotros. Oren por nosotros, pero también cuenten con nosotros. Empezar a establecer esos momentos de oración por los consejeros, empezar a consagrar, a dedicar delante de Dios el ministerio que estamos por abrir, pero también
En oración hay que discernir el kairos de Dios, el tiempo perfecto de Dios. Que el Señor sea quien te ponga en mente el tiempo, si ya lanzamos el ministerio de consejería, o en 3 meses o en 6 meses. Y cuando Dios te hable, ejecútalo, que Él va de parte, que Él va, perdón, de tu lado, que Él va a tu favor. Mis amados hermanos, este video se ha extendido, pero sé que será de bendición para ustedes por la misericordia de Dios y por la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, mis hermanos, tómense el tiempo indicado en los grupos para que usted entregue la tarea pertinente. Ya sabe, como cada libro, usted tiene aquí su asignatura, su cuestionario de 30 preguntas, o bien usted puede realizar su resumen o ensayo de al menos 2 páginas sobre todo lo que usted ha aprendido en este video y a leer su libro, y envíeselo por favor al revisor. Sin más, mis hermanos, yo los bendigo en el nombre poderoso de Cristo. Yo creo y tengo la convicción, no dudo, de que por medio de nuestra licenciatura en consejería, Dios va a empezar a levantar consejeros aquí en Baja California, en Oaxaca, en Estados Unidos, San Antonio, en Habs, en El Paso, en Juárez, en todos los lugares donde tenemos alumnos que están viendo este video. Yo creo y yo lo hablo en el Espíritu, que el Señor estará levantando consejeros poderosos, consejeros éticos, consejeros profesionales y consejeros escriturales, que serán de impacto cada uno para nuestras iglesias. Mi hermano, termino con esto. Si tú te estás inquietando por hablar con tu pastor y proponerle y hacerle saber que tú te estás formando y que tienes todo un estudio de más de 100 páginas sobre cómo en tu iglesia se puede establecer el ministerio de consejería o el equipo de consejeros, si tú necesitas mi ayuda, cuenta conmigo. Yo trato de no solo ser un profesor más, trato de ser un maestro, de acompañar, de aconsejar, de abogar. Entonces, si tú crees que pudiera ser bueno y te ayudaría que yo hablara con tu pastor y contigo, que nos reuniéramos los 3, que yo le aclarara al pastor las ideas y demás sobre el proyecto, y bueno, cuenta conmigo. Yo quiero ayudarte. Pero si tú crees que con el libro y la ayuda del Señor es más que suficiente para que tú lo emprendas, gloria a Dios, tú eres muy capaz. Yo no tengo alumnos incapaces. Yo creo y yo veo con alta expectativa a todos mis alumnos. Así que, mi hermano, yo sé que Dios te puede y te quiere usar para un cambio en tu congregación. Te bendigo en el nombre del Señor.